comorbilidades y la decisión de iniciar tratamiento y switcharlos en pacientes que son candidatos a ello, ¿no? En la primera parte voy a hablar yo, soy el doctor Gesser Lezama, soy médico infectólogo e internista, tratante de VIH de la Clínica Condesa y vamos a hablar acerca de lo que hay que tomar en cuenta al momento de decidir el esquema de primera línea en un paciente candidato a iniciar tratamiento antirretroviral. Y posteriormente vendrá el doctor Castillo, Luis Castillo, que nos hablará acerca del switch. Y por último, el doctor Víctor Rodríguez, que nos hablará de los efectos neuropsiquiátricos y las interacciones medicamentosas, así como efectos adversos de los antirretrovirales que usamos en la actualidad. Entonces, comenzaré yo. Vamos a iniciar con dos casos clínicos. Uno es Juan José. Él tiene 30 años. Él se realiza autopruebas en su domicilio cada 6 meses. Ha tenido 2, 3 parejas sexuales en promedio durante los últimos meses, de manera mensual. Por alguna razón usa la estrategia de PrEP a demanda. Parece ser que se lo indican en el medio privado. Y recientemente ha tenido un cuadro de 7 días de duración con fiebre, diarrea y pérdida de peso. Tiene una prueba de antígeno combo test positiva para el antígeno, una creatinina de 0.8, 300 AD4 y 1.000.000 de carga viral. Por otro lado, tenemos a Evaristo. Él tiene 65 años, él es divorciado, tiene 3 hijos, fumador activo, aparte tiene diabetes en tratamiento con metformina. Había bajado 5 kilos en los últimos 6 meses, y aparte se hospitalizó por una neumonía, por estreptococcus. Tiene 250 CD4, 50.000 de carga viral, creatinina de 1.2, glucosa de 120, LDL de 190 y HDL de 20. Tiene 90 de TA y un índice de masa corporal de 33.3. Bien, son 2 pacientes que no tienen tratamiento. Hay que decidir qué es lo que le vamos a iniciar a cada uno de ellos. Y para eso vamos a ver qué regímenes están recomendados en primera línea de acuerdo a nuestras guías mexicanas. Vemos que Sencida recientemente acaba de actualizar sus guías en junio del 2019 y vemos que los esquemas de inicio, la familia de antirretrovirales que está estipulada como primera línea, pues son los inhibidores de integrasa, como ya todos sabemos. Eso con un backbone a base de tenofovir, tisoproxil fumarato, tenofovir alafenamida o abacavir lamivudina. Para usar abacavir-lamivudina necesitamos tener una prueba preferentemente de HLA-B5701 negativa y un antígeno de superficie negativo al momento de querer instaurar la terapia con Qibexa. Y preferentemente también lo ideal es que evaluemos el estado de osteoporosis, ¿no? Y si estamos ante una paciente femenino, pues ver su deseo de embarazarse. Vemos que los diferentes ensayos clínicos en donde evalúa la primera línea con inhibidores de integrasa, la mayor parte de ellos ha demostrado no inferioridad y algunos cuantos han mostrado superioridad respecto sobre todo a los inhibidores de proteasa y a los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos, como podemos ver aquí en esta tabla, en donde esquematiza los diferentes ensayos que han evaluado primera línea a los inhibidores de integrasa. Habitualmente las tasas de eficacia son bastante buenas, ¿no? Arriba del 95 por 96%, con índices de suspensión por efectos adversos más bajas si los comparamos con los esquemas preferentes de hace algunos años. En sí, inhibidores de proteasa y inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos. También es importante mencionar que a la falla no se identificaron mutaciones asociadas a resistencia a los componentes de primera línea. Y entonces, antiguamente veíamos que en la evolución durante las últimas décadas para el uso de la terapia antirretroviral, vemos que en la actualidad el uso de inhibidores de integrasa pues, es la pauta para el inicio de pacientes naive.
¿no? Dado a que ha demostrado ser una familia de fármacos muy potente. Hay esquemas simples, hay posibilidades de dar esquemas simplificados en una sola tableta y realmente con pocos efectos adversos, seguros y con ausencia de mutaciones asociadas a resistencia al momento de la falla. Si bien tenemos que individualizar cada caso en particular, vemos que si vamos a utilizar dolutegravir o bictegravir, que podría ser lo que tuviéramos disponible en cada uno de nuestros centros, pues vamos a tener que ver cuál es el esquema que vamos a decidir para cada uno de nuestros pacientes. Y esta tabla nos ayuda a evaluar las ventajas y desventajas de cada uno de estos, ¿no? Si bien bictegravir ha demostrado ser un medicamento muy seguro, de alta barrera genética, con menos interacciones medicamentosas comparados con el resto de la familia de lesiones integrasa, no hay tantos datos debido a la experiencia que tenemos con bictegravir, pero esperemos que pues, los datos que vengan duros posteriores pues, sigan justificando el uso de bictegravir en primera línea. Respecto a dolutegravir, pues tiene las ventajas de que se puede dar de manera aislada para poder poner un backbone con Qibexa, con Descovy o con Movitren o Truvada, que eso lo hace un poco más, abre el abanico de posibilidades para diferentes pacientes. El bictegravir ya no lo tenemos y el raltegravir, pues por los costos y la administración de 2 veces al día pudiera no ser una buena opción. Ya sabemos que la esperanza de vida de los pacientes que se diagnostican e inician de manera temprana el tratamiento antirretroviral es mucho mejor, aumenta esta sobrevida y esto está demostrado en diferentes estudios observacionales y vemos que la brecha de esperanza de vida ha incrementado en personas que viven con VIH muchísimo, sobre todo cuando iniciamos tratamiento en aquellos pacientes con alto conteo de CD4 arriba de 500 células por milímetro cúbico. También vemos que esa esperanza de vida nos ha llevado a un aumento en las comorbilidades de nuestros pacientes, ¿no? Vemos y eso es algo inherente a la población en general, o sea, vemos que la hipertensión, diabetes, dislipidemia y disminución del filtrado glomerular, como vimos en sesiones previas, conforme tenemos a un aumento en la esperanza de vida de una población en específico, vamos a encontrarlas con mayor frecuencia. Y volviendo a enfatizar los datos discutidos previamente, pues definitivamente en VIH vemos que el envejecimiento prematuro más la polifarmacia, los síndromes geriátricos que se establecen un poco previo a lo que vemos en población general, en nuestra población que vive con VIH, bueno, pues cada vez lo vamos a ver con más frecuencia, ¿no? El paciente con múltiples comorbilidades y con polifarmacia que tenemos que tomar en cuenta al momento de decidir qué esquema va a iniciar cada uno de estos pacientes. También, evidentemente, incrementa los riesgos. Y entonces tenemos que los pacientes que viven con VIH realmente ya ahora son pacientes muy complicados, ¿no? Complicados que tenemos que ver riesgo cardiovascular, polifarmacia, el peso, el riesgo de fracturas, el riesgo de cáncer, vacunación, todo un manejo multidisciplinario del cual cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse para que nuestro paciente viva con mejor calidad de vida y llegue a una edad geriátrica siendo lo suficientemente funcional. Ahora, respecto a en qué momento iniciar, bueno, siempre es mejor iniciar rápido. Esto ya está demostrado con múltiples ensayos. Aquí nada más muestro algunos datos. Donde vemos que si iniciamos desde muy cercano al diagnóstico o inclusive en el mismo día del diagnóstico, pues vamos a conseguir las tasas de supresiones virales en menos tiempo y más con una familia nueva de fármacos antirretrovirales que han demostrado también llegar a la supresión viral en un tiempo como antes no lo veíamos con otras familias de fármacos. Entonces, esto pues, definitivamente se ha puesto en consideración en las diferentes guías internacionales. Si bien no hay una postura realmente
pues homogénea respecto al inicio en el mismo día del diagnóstico. Ninguna guía discute que se debe de iniciar lo más pronto posible, y él se debe iniciar lo más pronto posible, pues parece ser que anda en el rango de 1 a 7 días después de haberse establecido el diagnóstico. Y para hacer como lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de iniciar un esquema antirretroviral, pues definitivamente es que no haya, que sea muy simple decidir esto, ¿no? Si queremos utilizar un esquema a base de acabirlamivudina, pues evidentemente no lo podemos hacer si no tenemos un HLA reportado en ese momento, un antígeno de superficie, una creatinina, y también necesitamos que sea un fármaco seguro. Aquí, por ejemplo, comparamos los esquemas basados en TAF versus TDF, como la seguridad renal a las 96 y a las 144 semanas de seguimiento beneficia por mucho en los esquemas basados en TAF sobre los de TDF, así como a nivel de seguridad renal medido por biomarcadores, ¿no? Como les digo, la experiencia con la nueva generación de fármacos, en específico Victegravir y TAF, nos impiden realmente dar datos más objetivos, pero sí la medición de biomarcadores de disfunción tubular y de estimación de la tasa de filtrado glomerular, según duda, benefician a los esquemas basados en TAF. Entonces, esto es lo que lleva ahora, también recientemente vemos que el aumento de peso es un problema en los pacientes. Vemos los ensayos clínicos NAMSAL y ADVANCE que vieron que este aumento en el peso con los índices de integrasa es mayor si lo usamos junto con tenofovir alafenamida, probablemente, y también el hecho de quitar el tenofovir disoproxil fumarato pudiera incrementar los niveles de colesterol LDL y colesterol total. Y también otra cosa que nos preocupan son los efectos neuropsiquiátricos de esta nueva familia de inhibidores de integrasa, que ya vimos que también tiene sus problemas, ¿no? Entonces vemos que hay factores de riesgo como el sexo femenino, tener más de 60 años, usar abacavir como el backbone en la terapia con inhibidores de integrasa también se ha asociado a un aumento de los efectos neuropsiquiátricos. Y por lo tanto nos lleva a concluir que si queremos usar, y si la tendencia actual en el mundo es iniciar lo más rápido posible esquema antirretroviral en un paciente, independientemente de las comorbilidades, independientemente de la edad, pues parece ser que Victegravir, tenofovir alafenamida con entricitabina pudiera dar pauta a esto, ¿no? Es un esquema en el que no necesitamos un antígeno de superficie, no necesitamos un HLA, y probablemente evaluar el contexto clínico de cada paciente. Si es un paciente que no tiene un riesgo cardiovascular mayor a 7.5% a 10 años, puede ser un paciente ideal, ¿no? En el riesgo cardiovascular, a pesar de ahí, hay que ver el perfil de lípidos basal para ver el LDL, sobre todo, que nos preocuparía que incrementara si damos una terapia libre de TDF. Y probablemente enfocarse probablemente estos pacientes que tengan riesgo cardiovascular alto, enfocarse en factores de riesgo modificables para impactar en ellos, controlarlos, establecer o estabilizar el peso para en determinado momento poderlos cambiar de manera segura a un régimen con inhibidor de integrasa con tenofovir alafenamida. Una mujer mayor de 60 años con un trastorno neuropsiquiátrico de base, pues también no estaría bien utilizar abacavir como backbone, por lo que ya vimos, y en ella también hay que vigilar el peso, entonces también hay que tener consideraciones respecto a usar inhibidores de integrasa con TAF. ¿Qué le daría yo a Juan José? Yo le daría definitivamente Victegravir con tenofovir alafenamida entricitabina, porque es un paciente que está en una etapa aguda de la infección y que previamente era sano, no tiene un riesgo cardiovascular alto y dado los datos que se tienen disponibles al momento de la consulta, me hace a mí tener la seguridad suficiente para iniciar Biktarvy. Evaristo probablemente no le iniciaría Biktarvy, dado que es un paciente con riesgo cardiovascular alto, que ya tiene datos de obesidad y que definitivamente el darle un inhibidor de integrasa con tenofovir alafenamida pudiéramos más que ayudarle descontrolar el perfil lipídico, incrementarle el peso,
Entonces, probablemente este paciente pudiera ser candidato a un esquema de biterapia con dolutegravir con lamivudina o dolutegravir más trubada. Y eso es todo lo que yo tenía que decir respecto al inicio. No sé si hay alguna pregunta, comentario de parte de la audiencia. Ok, entonces vamos a darle la palabra al doctor Luis Castillo para que nos hable acerca del switch. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Muy bien. A mí me toca hablar sobre cambio proactivo, switch, ortoxicidad y comorbilidades para antirretrovirales. Entonces, vamos a hablar un poquito de la situación en México. Hay casi 200,000 casos notificados de VIH, donde el 70% son hombres en poblaciones clave, hombres que tienen sexo con hombres, principalmente una epidemia concentrada. Podemos ver que con la cobertura de antirretrovirales, hasta el primer trimestre del 2019 teníamos casi 97,000 personas que estaban en tratamiento antirretroviral. Eso es algo muy importante porque con la cobertura de los antirretrovirales que tenemos actualmente, logramos en un paciente que es indetectable, podemos lograr que mejorar la calidad del paciente. Esto va que en el programa de infecciones de transmisión sexual y VIH se asigne una gran cantidad de presupuesto para adquisición de antirretrovirales. Y de esta manera, a nosotros poder hacer un cambio proactivo, podamos tener una reducción en costos para poder destinar algunos dineros en la prevención primaria. Esto es importante porque yo les decía que ya de los 90,000 personas que tenemos nosotros viviendo con VIH en México y que están en tratamiento antirretroviral, sabemos que una de las acciones que tenemos es que los pacientes con VIH empiezan a envejecer. Recordar que la esperanza de vida de un paciente con VIH empieza a igualarse a la población general y entonces vamos a empezar a tener que los pacientes con VIH van a empezar a envejecer igual que la población general. Antes hablábamos que el pronóstico de vida de un paciente con VIH era a 5 años. Actualmente, un paciente llegando a la indetectabilidad, pues empezamos a tener que el paciente iguala la esperanza de vida y de esa manera vamos a empezar a tener un acúmulo de casos notificados de pacientes. Al momento de tener un aumento en la esperanza de vida, vamos a tener un incremento de las comorbilidades. Y se han hecho estudios, como en esta parte, donde se han evaluado pacientes que tienen VIH con pacientes que no tienen VIH y cómo han aumentado las comorbilidades en pacientes con VIH. Entonces debemos de pensar, un paciente con VIH, hay que ver el estilo de vida, hay que ver la inflamación crónica que ya provoca el VIH, hay que ver la toxicidad de los antirretrovirales. Y entonces, si nuestros pacientes están envejeciendo, si nuestros pacientes empiezan a tener mayor cantidad de comorbilidades y van a tomar un tratamiento de por vida que les pueda aumentar una toxicidad también, debemos nosotros, las personas que están dedicadas a la atención de pacientes, de buscar la mejor manera para poder disminuir ese impacto en la calidad de vida de los pacientes. Decía el doctor Gesser, hay un aumento en pacientes con VIH de fracturas, falla renal, diabetes, enfermedad cardiovascular. Y si nosotros lo vemos en nuestro medio, que México, según la encuesta nacional de salud, del 70% de nuestra población padece sobrepeso u obesidad y que tenemos malos estilos de vida, entonces nuestra población mexicana que vive con VIH tiene mayor probabilidad de un estilo de vida inadecuado, más la inflamación del VIH,
más la toxicidad que te puede estar provocando el antirretroviral, debemos estar pensando, los dedicados a la atención, en cómo mejorar esa brecha para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Como ustedes saben, y que no es algo nuevo, tenemos muchos medicamentos que pueden provocarnos efectos de los antirretrovirales, enfermedad isquémica cardíaca, que se está relacionado con el abacavir, el riesgo de fractura, la disminución de la densidad ósea con el tenofovir, alteraciones o irritabilidad, depresión, con el efavirenz, el dolutegravir y toda la toxicidad metabólica que provocan los inhibidores de proteasa. Entonces, yo al hablar de un switch proactivo, de hablar de un switch, de un cambio de un medicamento, no estoy diciendo que vamos a hacer un cambio administrativo, sino tenemos y conocemos cuándo debemos hacer un switch en un paciente que está virológicamente controlado, un paciente que ya tiene más de 6 meses en un biológico, estable, que nosotros podamos ver la prevención de toxicidades a largo plazo, evitar interacciones medicamentosas, el potencial reproductivo, si es mujer, la planificación de embarazo, ver el envejecimiento, las comorbilidades, como estábamos platicando. Tenemos nuevos tratamientos, la esperanza de vida va mejorando, van aumentando las comorbilidades y entonces tenemos pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que están envejeciendo, pacientes que tienen un estilo de vida inadecuado, una estadística en la población mexicana de sobrepeso, obesidad, aumento de comorbilidades, estilos de vida. Entonces tenemos que estar pensando comprar en el paciente que está tomando un tratamiento antirretroviral y que ya está indetectable y ver cómo a largo plazo podamos disminuir todos los efectos que nos puedan conllevar a esto. Y debemos de recordar también que no es un cambio administrativo. Muchas veces nos da un poco de pendiente pensar un cambio o un switch, porque estamos acostumbrados de que si el paciente no tiene efectos, el paciente nunca se ha quejado, siempre ha tomado un efavirenz si no tiene irritabilidad, siempre ha tomado un lopinavir y ya se acostumbró a la diarrea, siempre ha tomado una tazanavir y ya se acostumbró a que está medio amarillito, entonces no le damos la importancia de un cambio a ese paciente porque está indetectable, tiene 5 años, tiene 6 años, tiene 7 años, tiene 8 años, y el paciente sigue indetectable con un esquema que es bueno porque se lo está llevando a la supresión viral, pero que le está afectando en su calidad de vida porque en algún momento le está dando un efecto adverso. Si ahora tenemos nuevos medicamentos que tienen menos efectos adversos y que nuestra política pública a nivel nacional nos da esa facilidad, ¿por qué nosotros no pensar en hacer un cambio proactivo y pensando al hacer este cambio proactivo, viendo la barrera genética, la supresión que tienen los antirretrovirales de nueva generación, como los INSTI que vamos a hablar, las interacciones que puedan tener y el apego que se pueda llevar o la simplificación con los nuevos medicamentos? Ya sabemos cuáles son las estrategias no recomendadas para hacer un switch y algo importante es que yo les comentaba que había casi 90,000 personas viviendo con VIH y que estaban en tratamiento antirretroviral. De esas 90,000 personas, 23,000 personas están en esquemas que están en supresión viral y que están en esquemas con atazanavir, dolutegravir, raltegravir, elvitegravir, y que con una política pública nueva que tenemos en nuestro país para hacer no una reducción en la calidad, sino una reducción en los costos. Para que sea una reducción de los costos nos ayuda a tener una reducción en dineros que se puedan planificar y se puedan dirigir en la atención de la prevención primaria, que nos hace mucha falta en nuestro país, pero al momento de estar reduciendo costos, podemos también mejorar la atención del paciente. Y al reducir costos, no estoy hablando que vamos a dar medicamentos de mala calidad, sino vamos a dar un medicamento que tiene una muy buena calidad, que los estudios, como nos comentaba ahorita el doctor Gesser, en las guías internacionales, ya nos lo dice, los estudios nos lo están diciendo. Y si le sumamos a los costos que se puedan tener y los ahorros que podamos tener y que nuestra política pública en nuestro país nos lo está dejando y nos está dando una propuesta, yo creo que todos debemos de estar sensibles a los cambios proactivos, no cambios administrativos. Nuevamente vuelvo a decir, bien importante, que no vayan a pensar en un cambio administrativo, porque a fin de cuentas ustedes son los médicos tratantes y son los que tienen que ser la pauta para
cuál es la mejor opción para los pacientes que están en su consulta diaria. En este cambio proactivo, vamos a hablar un poquito de Victegravir, y yo sé que hemos conocido, hemos estudiado, hemos visto a otros expertos, y vamos a hablar precisamente en Switch. El estudio 1844 nos habla que no hay una inferioridad en el cambio de un paciente que está tomando dolutegravir hacia Victegravir. Entonces, seguro, tengo un paciente con dolutegravir, lo puedo cambiar a un Victegravir. El estudio 1844 nos dice que no hay una inferioridad y se continúa la supresión viral. En pacientes que ya están virológicamente suprimidos, tenemos el estudio 1878 que hace un cambio de un régimen que está con darunavir o con atazanavir hacia Victegravir. Y volvemos a ver, este estudio nos vuelve a decir que en pacientes suprimidos se continúa la supresión viral y que no hay ninguna problemática en hacer un cambio o un cambio proactivo cuando viene de un darunavir o un atazanavir hacia un Victegravir. El estudio 1961 nos habla también sobre mujeres que vienen de un esquema del Victegravir o de atazanavir y que se hace un cambio proactivo hacia Victegravir y que se encuentra que se continúa la supresión viral y que no hay una inferioridad. De igual manera, hay 5 estudios de fase 3, donde hay 1.440 participantes, donde Victegravir encontró una no inferioridad, y podemos ver el 89-90 que estuvo hablando el doctor Hessel, que en pacientes naïf, y el 44, el 78 y el 1961, que está hablando en pacientes suprimidos. Y entonces con esto podemos ver que hay un esquema que realmente tiene una barrera genética alta, cuando estamos hablando de los cystic, que tiene una menor efectos adversos en los estudios que les estaba mencionando, solamente menos de 1% interrumpieron el tratamiento por cambios adversos, y que el evento adverso más común que se encontró con el uso de Victegravir fue la cefalea. Entonces, cambiando esto a nuestro programa o nuestro guía mexicana, podemos ver que realmente hacer un cambio proactivo podamos tener de una manera hacer una mejoría en la calidad de vida. Pues en la cascada de atención que nos estábamos hablando de la retención, de la supresión, del tratamiento, se va a agregar la calidad de vida. Y la calidad de vida es importante porque no solamente es tener un paciente que está controlado, ya no solamente es tener el paciente que está controlado, sino es el paciente que tenga una calidad de vida. Y entonces, si tenemos pacientes que están suprimidos, pacientes que tienen 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años, y que siempre están tomando un esquema y que nosotros no estamos viendo que ese paciente tenga un efecto adverso porque solamente estamos viendo la supresión viral, yo creo que nos hace falta pensar un poco más en el paciente, nos hace falta pensar un poquito más en la calidad de vida de ese paciente, y debemos de tener muy en cuenta los médicos que tratan la atención primaria de pacientes con VIH, que hay opciones, que realmente la nueva opción de los inhibidores de integrasa como Victegravir, que realmente en la política pública de nuestro país va entrando a las instituciones públicas como la Secretaría, como el IMSS, próximamente ISSSTE, etcétera, etcétera, podamos ver que no solamente es un cambio, sino que está justificado con todos los estudios, que lo podemos hacer un cambio de un paciente naïf, podemos hacer un cambio en un switch, puede ser cambio en mujeres que tengan un perfil de seguridad que, aunque no está todavía estudios demostrados durante el embarazo, en mujeres en edad reproductiva con un método de planificación, puede ser una buena opción. No vuelvo a decir que Victegravir sea la mejor opción, ni que todos sean candidatos para Victegravir, pero simplemente podemos decir que si cada persona individualiza a su paciente, podemos ver que Victegravir puede ser una muy buena opción para el paciente que está controlado, para el paciente que está indetectable. ¿Para qué? Para ir mejorando la calidad de vida. Mejoramos la calidad de vida y de esta manera también podemos ver una reducción de costos, y esa reducción de costos va a ayudar para poder destinar a la atención primaria o a la prevención primaria para la prevención de VIH en las futuras generaciones. En resumen, no vuelvo a decir que Victegravir sea para todos. Ya sé que cada médico tratante tendrá que individualizar el caso, pero como comentábamos, y hay en los estudios, es un medicamento que es cómodo, simple para tomar, un medicamento con barrera genética alta, un medicamento
que tiene la menor cantidad de efectos adversos a la ingesta, un medicamento que no tiene efectos adversos a mediano o largo plazo y que podría ser una muy buena opción. También tiene sus no, por ejemplo, no se puede en pacientes con TB, no hay estudios que nos digan durante el embarazo, pero es bien importante que en este tema que estamos hablando del switch en paciente controlado, sea el médico tratante que no solamente vea el control del paciente, sino que vea qué tratamiento está tomando y cuál puede haber un cambio proactivo para el paciente, para iniciar en esta nueva 90 de la calidad de vida e impactar. De mi parte sería todo. ¿Alguna duda? Cedo el micrófono. Hola a todos, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchas, doctor Vic. Solo que creo que no puedo compartir pantalla. Que tiene que dejar de compartir el doctor Luis. Sí, deja de compartir, doctor Luis, para que pueda compartir el doctor Vic. Dejé de compartir. Listo, vamos a empezar. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero hacer como un resumen de lo que acaban de hablar en las ponencias, tanto Géser Lezama como Luis Castillo. Y quiero hablar como de la voz de los pacientes. Creo que los datos los tenemos a la mano y muy bien explicados por los dos ponentes anteriores. Sin embargo, me gustaría que ahorita empezáramos a hablar un poco más acerca de qué es lo que nos dicen los pacientes cuando inician tratamiento o cuando les hacemos un cambio. Entonces, les traigo dos casos y bueno, pues al final yo no prescribo, entonces me gustaría interactuar con Géser y con Luis para que me puedan ir dando pautas acerca del caso. ¿Les parece bien? El caso de Pepe se trata de un hombre de 32 años con escolaridad completa. Él está desempleado. Se trata de un HCH cuya infección fue diagnosticada en enero de este año en el IMSS a partir de que muere el esposo. Digamos que Pepe estaba haciendo su vida normal en su casa y de pronto empezó a tener su esposo algunos síntomas principalmente respiratorios y le dijeron se le va a quitar en algún momento y llegó un momento que no pudo respirar, se lo llevó a urgencias y aquí es donde viene todo el proceso. Con nosotros llega un mes después a la Clínica Condesa, en febrero. Y yo lo veo 2 meses después de la defunción, el diagnóstico y del proceso que empieza en la clínica. Yo lo veo con el siguiente motivo de envío del tratante. Dice que es un paciente en estadio 2 con BDLR positivo de 1.32, con diarrea crónica y que solicita la evaluación de tratamiento porque no está muy seguro de que el paciente vaya a iniciar un tratamiento. Como datos adicionales me pone ahí también en la nota que le está estudiando algunas alteraciones en los lípidos. Y bueno, al momento esta es la carga viral de inicio. Tiene 13.390 y tiene 309 CD4. Cuando yo lo evalúo, lo que me comenta es que, bueno, que no estaba en sus planes tener una evaluación por parte de psicología, pero que le parece bien porque él cree que lo necesita. Al hacer la evaluación, por supuesto que tiene un duelo complicado por la difusión de pareja. El duelo, digamos que lo ha ido pasando bien para el tiempo que ha llevado. Sin embargo, hay otro tipo de factores que están haciendo que se complique el estado de salud y el estrés, sobre todo, que está teniendo Pepe. ¿A qué me refiero? Está entrando en una pelea con los familiares por la posesión de bienes e inmuebles del esposo difunto y ya ha recibido amenazas y agresiones por parte de la familia política. Entonces, digamos que una vez que viene la defunción del esposo de Pepe, la familia quiere entrar a la casa y le dice, ¿sabes qué? Es que tú no puedes sacar nada de lo que esté aquí. Inclusive
como parte de las agresiones, en ese día que iba a la consulta me contó que lo encontraron y que le dijeron, ¿sabes qué? Esa chamarra era de él, quítatela, no te la puedes poner. Entonces, aquí el riesgo que tiene Pepe está muy latente, sobre todo la parte psicosocial. Aquí nosotros tenemos una serie de cuestionarios con el cual podemos documentar cómo anda en diferentes áreas de la salud mental y, por supuesto, de la adherencia. En alguna otra plática ya les podré platicar acerca de estos cuestionarios porque es otro tema también muy amplio, pero encontramos que Pepe tiene un puntaje de depresión de 13 que pues coincidiría con un nivel moderado de depresión. Tiene una puntuación de 25 en síntomas de ansiedad. Entonces es una persona que tiene más síntomas ansiosos con respecto a la depresión. O sea, vamos, si vemos al paciente en el estado de ánimo en general, su principal problema son los síntomas ansiosos. Y tiene insomnio, está presentando insomnio y que según lo que contestan los cuestionarios lo asocia a la ansiedad que está viviendo en ese momento, pues por todo el proceso psicosocial. También aplicamos una escala de calidad de vida y de funcionalidad. Y en esta escala tiene una puntuación de 60 de 100. Esa puntuación de 60 implica que la persona ha dejado de hacer actividades de su vida diaria que serían importantes. Por ejemplo, ¿qué ha dejado de hacer? Se ha dejado de bañar y no es porque la persona esté deprimida. Ha hecho modificaciones, por ejemplo, en ir al mercado, en ir a hacer algunas compras, porque dice que se siente como desbordado por la situación que está pasando. Entonces, aquí, pues, esperaríamos que en esos 3 meses que está iniciando a partir de enero, va a tener estos síntomas y va a estar fluctuando por esta escala de emociones, tanto positivas como negativas, que ya les había presentado en la plática anterior de que este proceso de ajuste. Pero, ¿cómo ves, Gesser? ¿Ya le iniciamos tratamiento? Pues la realidad es que aquí sí es muy importante evaluar todo el contexto del paciente como tú ya lo acabas de exponer. Definitivamente un paciente que tiene baja red de apoyo, que tiene ya algo neuropsiquiátrico de base y que tiene alto riesgo de abandonar el tratamiento, creo que no es una urgencia iniciarlo en ese momento. Sí. Todavía vemos que, digo, si bien no está en fase avanzada, creo que la cantidad de CD4 que maneja en este momento, pues pudiera dar pauta para ajustar algunas cosas y posteriormente decidir el inicio del tratamiento. Y mira, aquí les puse un esquemita de en general como cuáles son las áreas que evaluamos desde la clínica de adherencia para complementar esto de que si un paciente está listo o no está listo. Por la parte médica, que estaría del lado izquierdo, abajo, vemos la carga viral, los síntomas que tiene respecto a salud mental, que tiene BDLR, que tiene diarrea crónica y alteraciones metabólicas. No tiene red de apoyo, definitivamente. Le hicimos hincapié en de, oye, ¿por qué no regresas con tu familia? Y entonces esta persona literal salió también de la familia nuclear porque sufría mucha violencia. Entonces para él el casarse fue una salvación para muchas de las cosas. Está desempleado, que como hemos visto en otros estudios, también el desempleo, en lugar de tener como más tiempo para invertir en su salud, podríamos llamarlo así, las personas dejan de ir. El paciente está convencido de iniciar tratamiento, eso es cierto. Sin embargo, nos comenta que tiene temor a morir como su esposo. Una de los pensamientos irracionales que tiene es que como su esposo empezó el tratamiento y después falleció, que es algo que le podría pasar. Es una persona que fuma 20 cigarrillos por día. Y bueno, con todo lo que está pasando y es como su único escape que ha tenido para manejar los síntomas ansiosos, tiene un consumo social de alcohol y tiene un consumo ocasional de poppers. Y también estuve indagando lo del empleo porque al parecer le estaba causando como mucha inquietud el hecho de la migración del servicio de salud. Y entonces lo del desempleo sí empezamos a trabajar si era porque realmente no en ese momento no había como la forma inmediata de conseguirlo o por si era un mecanismo como para estar sin la seguridad social y seguir teniendo la atención ahí en nuestro servicio. ¿Algo que nos quieras comentar sobre Pepe, Luis?
Sí, yo creo que sí. Yo no dejaría mucho el inicio de tratamiento, Sí, porque yo creo que el paciente iniciando tratamiento podríamos ir a la par, ir psicoeducándolo, porque si tú ves, aunque tiene una carga viral baja, tiene un CD4 de 300 nuevo y ya trae síntomas, trae un poco de síntomas asociados, pero aparte también tiene uso de popper, entonces tiene sexo, no sabemos sí, sí, claro. sexo, y claramente con una carga viral, pues claramente aquí está el riesgo de otras infecciones. Entonces, de una parte, podríamos ir trabajando el inicio de tratamiento, ir viendo la parte mental. Ahora lo que se dice es iniciar oportunamente y de una manera iniciar oportunamente es para evitar complicaciones asociadas a VIH, complicaciones SIDA, o también para hacer una prevención secundaria y tratar de disminuir. Y ahí está hablando de reducción de daños y cosas por el estilo. Yo no me esperaría mucho porque yo creo que tendríamos que ir a la par de iniciar tratamiento y ver el estado emocional del paciente. En otras guías, todavía me acuerdo, hace unos años, te decían que valoraras primeramente el uso o abuso de sustancias, el estado mental, si tenía ganas de iniciar, etcétera, etcétera. Pero actualmente pues ya nos dicen que iniciemos de manera oportuna y yo creo que aquí sería, si ya está llegando y tú ya estás viendo que se te puede escapar porque tiene muchos factores de no regresar, de sí regresar, a lo mejor Claro, el inicio de tratamiento puede ser una manera que él agarre, una manera más responsable, su corresponsabilidad, de ¿no? acuerdo. Oye, aquí hay una interrogante, Luis, sobre la antirretroviral. ¿Tú qué le iniciarías a este paciente? A este paciente yo le iniciaría lo que sería Victegravir. Muy bien. Pues sí, creo que sería un buen momento para retenerlo entre tantos factores de riesgo que está teniendo, porque creo que estaría en más riesgo afuera que adentro, ¿no? Por todo lo que está viviendo en su familia y por también muchas partes relacionadas con el estilo de vida. Sí, Muchas porque, gracias, Luis. ándale, gracias. Aquí es importante mencionar que este paciente requiere acompañamiento la mayor parte del tiempo. Sí, Estamos totalmente de acuerdo que sí hay que tratar de hacer que inicie lo más rápido posible, pero desgraciadamente, bueno, no sé, nuestros asistentes nos dirán qué tan factible es llevar a cabo esta atención multidisciplinaria en sus centros. Definitivamente este paciente es para acompañarlo y ver iniciar lo más pronto posible, pero no sé qué tan factible sea eso, aplicarlo a todos los centros del país, ¿no? Porque sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo que hay que iniciar rápido, ¿no? Pero este paciente probablemente tenga mucho riesgo de perderse, ¿no? Y sí, que, pues sí, sí. definitivamente, si no utilizamos la estrategia adecuada para retenerlo, no lo vamos a lograr. Sí, porque inclusive muchas de las cosas que estaban peleando, terrenos, casas y eso era en el interior de la República, ni siquiera era en la Ciudad de México. Entonces también eso lo estuve preguntando, porque dije, a lo mejor te vas a ir 3 meses y no regresas, entonces no tiene ningún caso que te iniciemos, ¿no? A lo mejor, como dice Luis, ¿no? O sea, pues reducir un poco los daños, pero también, pues, habría que tratar de hacer lo más que se pueda por parte del equipo multidisciplinario para retenerlo, ¿no? Pero por Muy- ahí, por ejemplo, Víctor, tú que en experiencia, el no iniciar un tratamiento no le genera al paciente muchas veces más ansiedad de que cuándo me vas a iniciar, por qué no me lo vas a iniciar. Sí, Luis, fíjate que la mayoría ya llegan con la ansiedad de que lo quiero empezar ya. Y Sí, entonces a veces el hecho de retrasarlo les genera más ansiedad. y digo, oye, tú dices, adelante, está en un trastorno adaptativo. Les digo, Sí, yo creo que hasta el iniciar tratamiento es una estrategia para poder retenerlo, porque este paciente es el típico paciente que tiene una alta, alta probabilidad de no retenerlo en el sistema de salud. Y además que todo porque a veces no tenemos el sistema multidisciplinario en las unidades de atención que ven pacientes con VIH.
Entonces, muchas veces hasta el inicio de tratamiento es una manera de retención y de psicoeducación al paciente, porque ya con el proinicio le quitas tú la ansiedad o el síntoma de que me voy a morir o me va a pasar, que es lo que muchas veces piensa, llega a veces el paciente de primera vez, de que me Sí, voy a claro. morir, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Que todavía tienen esos conceptos erróneos. Entonces, yo creo que sí hay que trabajar todo, pero yo creo que el inicio de tratamiento oportuno debe ser algo y una pauta que nos ayuda al tratante de una manera, aunque no tengamos así todo el equipo multidisciplinario, yo creo que sí nos ayuda mucho el iniciar tempranamente un tratamiento. Y aprovechar que él está convencido para iniciar tratamiento también, Eso es lo ¿no? mejor, que está convencido, que imagínate que ya Sí, tiene ganas y yo le digo, pues fíjate que te voy a ver en 15 días o dentro de un mes o dentro de 2 meses y va a decir, y en esos 2 meses que me va a pasar, mi esposo ya falleció. sí, claro. Muy bien, no sé cómo andamos de tiempo, si hay tiempo para otro caso. Vamos bien de tiempo. Hay una pregunta del doctor Bernardo. Hola, doctor Vic, buena tarde. Hola, Bernardo. Mira, tengo una duda respecto a la elección del tratamiento antirretroviral en ese caso clínico. Como médico información, tanta información que está llegando de cada uno de los fármacos y sus efectos adversos, me llama mucho la atención este paciente, sobre todo, una que tiene estos problemas neuropsiquiátricos, otra que tiene hiperglicemia e hiperlipidemia. Aparte de Victegravir, ¿podríamos apostar por otro esquema antirretroviral que, por todo el problema metabólico que tiene el paciente y neuropsiquiátrico, también podría ser bueno? Pues no sé qué tengan que comentar al respecto, Bueno, Gesser y yo, Luis. yo creo que el tratamiento, como habíamos visto, Victegravir es el que tiene menos efectos adversos. En los estudios te dice, tiene la menor cantidad de interacciones medicamentosas. Pudiéramos iniciar otros tratamientos, claro que todos los tratamientos antirretrovirales nos van a llevar a la supresión viral. El que tú elijas, una efavirenz, una nevirapina, una tazana, etcétera, todos nos van a llevar a la supresión viral. Aquí la cuestión es qué tan oportuno puedo dar un tratamiento, porque con otros tratamientos, por ejemplo, dolutegravir, pues tienes que descartar otras infecciones, tienes que pedir otros estudios especiales, etcétera. Entonces, Victegravir sea una muy buena opción. Digo, no estoy casado con él, pero es un medicamento seguro. Es un medicamento seguro. Otra opción es, por ejemplo, si tú dijeras, vamos a iniciar dolutegravir, tendríamos que tener más datos para poder iniciar dolutegravir, ver interacciones medicamentosas. Si quisiéramos iniciar el Victegravir o Stravil, tendríamos que ver interacciones medicamentosas, qué es lo que le están dando neuropsiquiátricos. Favirenz nos sería una indicación, etcétera. No sé, Gesser, ¿qué piensas tú? Yo también estoy de acuerdo con iniciar Biktarvy. Si hay alguna elección de tratamiento en la cual podamos usarlo de inicio rápido, es esa, por el perfil de seguridad, por la barrera genética, por la potencia, por lo simple, definitivamente, y por los efectos adversos, ¿no? A un paciente de estas características que llega a presentar efectos adversos a la terapia que tú quieras, esto seguramente impactará de manera negativa en la adherencia y seguramente se va a perder. Definitivamente creo que sí hay que vigilar, hay que ver las comorbilidades, lo que habíamos hablado al inicio de la sesión, sí hay que tomarlas en cuenta al momento de iniciar el tratamiento, pero creo que en este paciente no parecería haber nada que me preocupara, al menos con lo que ha mostrado Vic hasta el momento, para contraindicar el uso de Victegravir. Vale, gracias, doctor. Gracias a ti, Bernardo. Entonces vamos a platicar de otro segundo caso y se los quiero presentar porque justo el caso de Laura es de los que la he seguido por más años. Laura fue de mis primeros pacientes cuando llegué yo a la Clínica Condesa y me ha parecido importante en primer lugar porque es una mujer transgénero, entonces imagínense, si yo no tenía experiencia en VIH, pues menos tenía experiencia en transgénero. Y entonces me encuentro con que yo la veo diagnosticada desde el 2008 y fue diagnosticada en un hospital general en el Estado de México. No voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, pero bueno, fue diagnosticada en 2007 y le inician Truvada con nevirapina.
para el 2008. Creo que es importante también saber que durante esta fase ella estaba tomando antiandrógenos solamente como el tratamiento para sostener el cambio de género. Cuando llega con nosotros, llegó un poco llena de odio, como yo la clasificaría. Y les explico por qué. Resulta que ella iba a abrir ahí su expediente, pero tuvo muchos problemas administrativos por lo del cambio de nombre. Y entonces ella dijo, yo no me voy a tomar nada si no es con el nombre que Laura. Si me ponen Fernando, no me voy a tomar nada. Y entonces uno de los lugares en donde pudo resolver esta situación, ese interrogante, y le pudieron decir Laura, sin problema, fue en ese Hospital General del Estado de México. Llega con nosotros porque es cuando se inaugura la clínica transgénero, y entonces es atraída por esta como fenómeno que se dio en las trans de llegar y empezar a utilizar el tratamiento y llevar un seguimiento médico. A mí me la envían porque en ese momento querían descartar trastorno depresivo mayor, y lo que hicieron fue que cuando llegó al servicio de endocrinología le empezaron a dar tratamiento hormonal y les empezaron a disminuir las sustancias que estaba tomando. Cabe mencionar que esta población normalmente llega a sobreadministrarse hormonas. Entonces, dentro de las primeras indicaciones que tuvo fue de no te puedes estar poniendo 4 de perlutal al día, ¿no? Bueno, no fue al día, se ponía 4 en una semana, imagínense. Entonces, dentro de las reacciones que tiene al tener este ajuste del tratamiento hormonal es que se empieza a sentir muy triste. Y entonces, dentro de los antecedentes que tenemos para Laura es que no es fumadora y que es patinadora y bailarina. Entonces, digamos que podría tener como una salud física muy buena y eso que tenía 50 años. Les puedo decir que no se veía de 50 años y que para ese entonces ya había estado suprimida cuando yo la vi para esa fecha. La veo ahora, la veo en estas fechas recientemente, regresa, era una persona que yo veía año con año y tengo sus cuestionarios desde el 2012, en donde voy a ir viendo cómo va todo el ánimo y todo. Y entonces ella, después de tener todos esos años con Truvada y Nevirapina, le cambian a dolutegravir con Truvada. En ese momento ella estaba tomando, tenía parches de estradiol para mantener la feminización con esto del género. Y pues del lado derecho tenemos las características que ella tenía. Para esas fechas estaba quejando de un dolor en la espalda y que podría ser constante, y entonces su médico le había mandado a hacer un ultrasonido de renal para descartar algo. Eso fue de lo que me llegó a comentar cuando yo la vi. ¿Por qué me llegó a mí? Aparte de que ya tenía había tenido su evaluación anual en fechas previas, era que al tercer día que le habían cambiado el tratamiento, que le hicieron el switch de tratamiento a dolutegravir con Truvada, dice que se siente muy inquieta y que tiene 2 días sin dormir nada. Nosotros lo que hacemos ante un efecto adverso, que normalmente es la forma en la que lo recibimos en la clínica de adherencia, es que se le da psicoeducación para el tratamiento para saber si puede haber algún factor concomitante que lo pueda como desencadenar. Por ejemplo, que a lo mejor está tomando mucha cafeína, que a lo mejor está consumiendo cristal o cocaína, alguna otra sustancia que pudiera causar estos síntomas. Le dimos relajación autodirigida. Les había dicho que ella es patinadora y que entonces tiene como mucho entrenamiento en esta cosa de la yoga y eso. Y entonces le dimos como una estrategia de relajación para su casa. También llenan unos formatos en donde el seguimiento es todos los días. Principalmente lo que anotamos aquí es horarios, interacción con alimentos, algún otro fármaco que estén consumiendo y sobre todo el balance del día, porque a lo mejor tiene situaciones de nivel psicosocial que puedan estar causando estrés y que probablemente pueda hacer eso lo que presente en ese momento. Eso fue al tercer día. Llega 4 días después y cuando llega me dice, ¿sabes qué, Víctor? ¿Sabes? Si a mí no me cambian el tratamiento, aquí está, yo lo voy a dejar, porque la verdad es que yo no puedo dormir y siento que me voy a volver loca. Eso fue lo que me dijo hasta ese momento Laura en una semana de seguimiento en el cual la vi en 2 ocasiones. Vamos a ver cómo están sus cuestionarios, los últimos que vimos, y en los cuales observamos cambios muy drásticos con respecto a una aplicación previa.
Cabe mencionar que la aplicación previa fue en mayo, porque en mayo es su cumpleaños, entonces como que cada cumpleaños hacía el chequeo de todo, incluyendo la evaluación de la esfera de salud mental. Tiene una puntuación de 21 en depresión que se relaciona con síntomas depresivos bastante fuertes, con un nivel severo de depresión. Los síntomas ansiosos son menos. Sin embargo, cuando empezamos a hacer la observación de qué es lo que le está pasando, ella menciona que los síntomas los relaciona directamente con la sustancia. Vamos, que no es que de pronto pueda ser que tiene muchas deudas, que no es que a lo mejor está muy triste porque se peleó con su galán, sino que ella sí notó el cambio como muy, muy inmediato y posterior a que le cambiaron el tratamiento. Y fíjense que a pesar de que tiene una afectación en la calidad de vida, no es tanta la afectación a diferencia de como la tuvo el paciente Pepe. ¿Se acuerdan de Pepe? Pepe tenía 60, ella tenía 74. Entonces, creo que de ella en la aplicación anterior tenía alrededor de 90. Entonces, ya íbamos como un 14% abajo. Y imagínense que ya tenemos este caso y yo te lo comento, Gesser, ¿qué sería lo que podríamos hacer con Laura? O Luis Gerardo. Gesser se fue. Ok, Luis Gerardo, gracias. Pues de aquí, digo, los efectos adversos que tiene al tratamiento, pues eran algo esperados muchas veces. La nevirapina cuando se inició, ahí como ves en el caso de cuando estaba indicado, era un medicamento muy bueno, Sí. muy bueno. Realmente no había interacciones para irritabilidades del sistema nervioso ni nada por el estilo. Yo lo utilizaba bastante, durante muchos años fui muy nevirapino y me gustaba y tenía una buena experiencia, pero al momento cuando ella tomaba nevirapina y le cambias hacia un dolutegravir, es cuando las personas empiezan a notar el cambio. Es lo que a veces yo les digo, a veces no le damos la importancia porque está tomando efávenes y el paciente siempre se siente mareado, siempre se siente irritable, siempre tiene dificultad para dormir, pero está indetectable y no me preocupa. Está indetectable y no me preocupa eso. Cuando tomas un tratamiento que no tiene ese tipo de efectos, por ejemplo, como la nevirapina, y haces un cambio pensando que es proactivo porque va a tener una simplificación, porque es un tratamiento más innovador, nuevo, que entre en guías, etcétera, claramente que la persona va a sentir la molestia de un tratamiento que no tiene ese tipo de efectos adversos. Y aquí con dolutegravir sí hay algún efecto adverso de irritabilidad nerviosa como la que estás mencionando. Entonces, realmente, si ella no sentía ninguna molestia y ahora tiene molestias que le afectan en la calidad de vida, porque podríamos pensar a lo mejor está exagerando para las molestias leves, se van a autolimitar, que muchas veces decimos, es que se te va a autolimitar, lo vas a tolerar, síguelo tomando un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues está afectando la calidad de vida de Laura. Entonces, aquí tienes que hacer y pensar en un cambio proactivo, en un medicamento que tenga menos impacto de efectos adversos. Entonces aquí sí se tiene que hacer un cambio, un switch a un esquema que no tenga efectos de irritabilidad en el sistema nervioso central. Podríamos pensar que podría haber una interacción con estradiol, con el estradiol que está teniendo el parche. ¿El dolutegravir con el estradiol? Pues, digo, realmente puede haber una interacción leve, pero digo, la carga viral no está rebotando, no hay un momento en la carga viral. Entonces, realmente que digas tú que porque está tomando estradiol, dolutegravir, y eso le esté provocando los síntomas, no. La interacción sería de que esté tomando dolutegravir y esté tomando estradiol y que la supresión empezara a tener viremias sostenidas. Ahí diríamos, pues bueno, ahí hay una interacción. Por los síntomas que ella presenta principalmente son per se del antirretroviral. Como ya lo habíamos mencionado en pláticas anteriores, creo que Jesús puso también una tabla donde los síntomas los síntomas comunes que tienen los tipo dolutegravir son
irritabilidad nerviosa, que es lo que ella principalmente queja. Lo que te digo, yo creo que tenía un tratamiento que no tenía ningún síntoma de irritabilidad nerviosa, le cambias a otro que sí lo va a presentar, pues claramente, aunque sean mínimos, leves, pues realmente afectan la calidad de vida de Laura. Perfecto. Bueno, Gesser, yo aquí lo que creo es que hay que tomar en consideración el contexto en que se presentó este caso, ¿no? Me da la impresión de que se presentó en la etapa en la que hasta los médicos tratantes estábamos con mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar con las opciones de tratamiento. Entonces, eso definitivamente para el paciente genera mucha ansiedad. Pues esa sensación de incertidumbre pues de repente lleva a la ira y pues evidentemente a preguntarse por qué si yo estaba estable con un esquema antirretroviral y lo llevo años usándolo, de repente me dicen que ya no, ¿no? Entonces, y bueno, esta paciente en particular, pues realmente como tal un factor de riesgo para desarrollar un efecto adverso grave asociado al uso de inhibidores de integrasa, pues podemos revisar lo que has dicho, pues yo no veo alguno relevante, pero definitivamente lo que a mí me llevaría a hacer un cambio en ella sería que ella lo pida, ¿no? Definitivamente, independientemente del factor de riesgo, del tiempo que lleve con los efectos adversos, si el paciente te está diciendo, sabes que si no me lo quitas lo voy a suspender, definitivamente eso es lo que más pesa para hacer un cambio. Y muchas veces tiene que llevarse a cabo, pues evidentemente con psicoeducación y manejar todo esto que ya hemos mencionado en otras sesiones, de la aversión a las tabletas, la sí. ansiedad que genera, la incertidumbre que te genera que de repente te dicen que ya hay desabasto de antirretrovirales. Otra cosa que probablemente pudo intervenir es el horario de las tomas, ¿no? No sé si la paciente se lo toma en la mañana o en la noche, pero habitualmente es más frecuente, habitualmente porque hay pacientes que independientemente de la hora que se lo tomen también tienen insomnio. Y probablemente esta paciente, si no llegara diciéndome, si no me lo quitas, lo suspendo, probablemente creo que hubiera sido suficiente vigilarla un tiempo más, ¿no? Porque realmente efectos adversos serios no presenta. Este insomnio que la paciente está presentando en este momento muy seguramente tiene es multifactorial, no solamente de ser como efecto relacionado al dolutegravir. Y fue algo que vimos con mucha frecuencia en la consulta durante esas épocas, ¿no? De cambios masivos. Muy bien, pues por el momento creo que es muy importante tener como los oídos bien puestos en los pacientes y oír, ¿no? Es diferente escuchar. Escucharlos porque creo que nos van a aportar información muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, solo me siento bien o me siento mal. Creo que en ese abanico de me siento bien o me siento mal hay muchas formas en las que podemos incidir para ayudar a nuestros pacientes y sobre todo porque pues somos lugares, instituciones que recibimos a mucha población que ha sido vulnerada y justo creo que por eso me pareció muy importante poner el caso de Laura porque fue víctima de ese sistema que no fue amigable con ella y que en algún momento pues no hubiera podido iniciar tratamiento. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puedo contestar. Espero poderla contestar y si no, por mi parte sería todo. Sí, hay Buenas varias tardes. preguntas Ok, para, ok. para el panel. Yo creo, Gesser, ya las tienes identificadas. Sí, Ah, bueno, perfecto. vamos a hacer rápidamente esta serie de preguntas. Vamos a ver si cada quien puede dar su punto de vista. La doctora Mariana de Rospe pregunta, si el aumento de peso asociado a TAF no está completamente claro, entonces TAF promueve el aumento de peso o es debido a la interacción con dolutegravir o TAF y bictegravir, etcétera. Pues la realidad es que sí, bueno, recientemente en NEACS acaban de mostrar datos un poco más objetivos respecto al aumento de peso con tenofovir, lafenamida, inhibidores de integrasa. Si bien
sí incrementa este peso y sí incrementa el tejido graso a nivel de tronco y extremidades, porque en un inicio se asumía que este incremento en el peso parecería ser un retorno al estado de salud basal de las pacientes, porque como ustedes sabrán, la mayor frecuencia de este aumento en el peso fue en mujeres, ¿no? Que usaban TAF y dolutegravir. Si bien vemos que sí incrementa en mayor proporción el tejido graso respecto al tejido magro, pues realmente todavía no sabemos que si esto va a tener algún impacto en el riesgo cardiovascular a largo plazo. Pero definitivamente no podemos asumir que es un retorno al estado de salud basal, porque definitivamente vemos que, de acuerdo a los análisis reportados en EACS, pues incrementa el tejido graso y a final de cuentas no, eso va en contra de decir que la paciente regresa a estado de salud normal, ¿no? No sé qué opinen los demás respecto a esto. Igual, concuerdo contigo. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿se puede usar Biktarvy con darunavir cobicistat? ¿Debería cambiarse la dosis de TAF para poder combinarlo con otros esquemas? Luis, ¿quieres contestar esta? Discúlpeme, es que no, le puse silencio. No, la estaba buscando. ¿Cuál fue? La doctora Violeta Figueroa pregunta si se puede usar Biktarvy con darunavir cobicistat. Pues no hay estudios todavía del uso conjunto, entonces no podríamos dar una respuesta sobre su interacciones. No sé qué puedas comentar tú. Pues estrictamente, de acuerdo a como está recomendado con inhibidores de proteasa, para poder usar cobicistat con tenofovir alfanimida deberíamos ajustar la dosis de TAF a 10 miligramos en vez de 25, como viene en el Biktarvy. Eso de acuerdo a lo que dice el inserto de Descovy. Entonces, sí está demostrado que usar tenofovir alfanimida en 25 miligramos con daruna cobicistat incrementa las concentraciones de Bictegravir y de tenofovir alfanimida bastante significativo, pero dado el perfil de seguridad de Biktarvy, la realidad es que se desconoce exactamente qué tanto sería el impacto negativo. De hecho, creo que en EACS el doctor Mata, si nos puede ayudar en esto, porque él estuvo ahí, seguramente vio esto. Hay un reporte de pacientes que utilizaron Biktarvy con daruna reforzado, y la gran mayoría eran daruna cobicistat. Y parece ser en este estudio observacional que es seguro hasta el tiempo que llevan reportado. Pero estrictamente, sí, de acuerdo a lo que dice la ficha de Descovy, pues tendríamos que ajustar la dosis a 10 miligramos. Sí, no, realmente no me acuerdo de ese estudio, doctor Hesser, en EACS, pero pues el problema es que si utilizas Daruna reforzado, tendrías que utilizar 10 miligramos de TAF. Y no existe Biktarvy con 10 miligramos de TAF, solamente 25. Sí. Desconozco esos datos. Sí, justo está, fue uno de los, en los abstracts, ahí viene un reporte de que estuvieron usando Biktarvy con darunavir reforzado, algunos con Rito, otros con cobicistat. Exactamente los datos, digamos que del estudio observacional no los conozco, pero lo que viene acá en los abstracts de EACS, pues es experiencia poca, pero pues ya está empezando a ver. Y revisando el HIV Drug Interactions de Liverpool, mencionan que sí hay una interacción de usar Biktarvy con
con darunacovistat, pero que también, o sea, no parecería, dado el alto perfil de seguridad de Biktarvy, parecería no representar mayor riesgo. Al menos no está en rojo, pues, ¿no? Digo, habría que ver datos que vayan surgiendo más adelante, ¿no? Bien, preguntan, el uso de dolutegravir y bictegravir en mujeres en edad reproductiva con anticonceptivos hormonales, ¿qué opinan al respecto? Pues la realidad es que, bueno, aquí en mujeres en edad reproductiva, si ellas tienen un método anticonceptivo permanente, permanente o de larga duración, creo que podría considerarse el uso de inhibidores de integrasa como dolutegravir y bictegravir. Si no tenemos certeza de que esta mujer vaya a tener un método anticonceptivo fijo o estar asegurar que esta paciente planee el momento en el cual se va a embarazar, creo que por bien de la paciente tendríamos que utilizar alguna otra alternativa. Pero yo no estoy en contra de utilizar dolutegravir ni bictegravir en una mujer que tiene un método anticonceptivo de larga duración. O sea, no, y me refiero a un implante, me refiero al DIU, me refiero incluso a los permanentes como salpingo oforectomía, etcétera. Entonces, pues no sé qué opinen los demás del panel. En el simposio de la tarde les voy a presentar datos que igual dio la doctora Orkin en el Europeo de SIDA, de un análisis de 30 casos de mujeres que se embarazaron durante el uso de Biktarvy y también cómo le está yendo a las mujeres y a las niñas con Biktarvy. De hecho, las guías son muy claras en ese aspecto. O sea, sí podemos utilizar inhibidores de integrasa en mujeres en edad reproductiva, siempre y cuando ellas estén conscientes del potencial riesgo que podría representar esto. Que al final sabemos que hay mucho sesgo en estos reportes de CEPAMO y de las otras cortes mundiales. Y básicamente podría explicarse por el abastecimiento de ácido fólico en estas regiones donde se observaron casos incidentes de defectos del tubo neural. Pero yo creo que, dada la evidencia que existe, mientras podamos asegurar un método anticonceptivo fijo en una mujer, no hay ningún problema con utilizar dolutegravir o bictegravir. Dice, a mí me preocupa emplear bictegravir en primera línea. Si me falla por resistencia, ¿qué opciones de rescate tengo? Pues la realidad es que de todos los ensayos clínicos que existe hasta el momento de primera línea y de switch, vemos que la frecuencia de mutaciones de resistencia asociadas que comprometan la eficacia del bictegravir, pues hasta el momento es nula. Digo, también es cierto que la experiencia es poca y por ende creo que sí hay que tener cierta cautela, pero la realidad es que hasta el momento los reportes en falla han demostrado que la potencia de bictegravir es tan alta que a la falla no hay mutaciones que comprometan la eficacia. Digo, no sé qué opinen los demás. Sí, ahí concuerdo contigo haciendo cuando es un paciente naive. Lo que estamos viendo ahora con estos cambios administrativos de switch y que lo están haciendo de una manera inadecuada, haciendo switch de inhibidores de proteasas que están en falla hacia bictegravir, que no es una indicación, es lo que yo creo que viene la pregunta, porque yo sí he visto algunos casos de switch mal empleados, de que los brincan de un inhibidor de proteasa que está una falla hacia una simplificación hacia bictegravir, que no es una indicación y que realmente hay nuevamente continúa una falla. Mejor la pregunta va dirigida a eso, digo. Ahí si llegas a hacer ese tipo de caso, pues digamos, tendrás que usar un IP de barrera genética más alta, como dar una COVID o dar una 600, dependiendo del fenotipo y toda esa cosa.
Sí, digo, aunque la evidencia que tenemos de la poca evidencia que existe y los ensayos que están corriendo de Biktarvy bueno, de Bictegravir en el rescate, bueno, parece ser que son prometedores, ¿no? O sea, parece ser que en algún momento vamos a poder incluso utilizar Biktarvy en rescate. Digo, no desconozco cómo vayan esos ensayos, pero de acuerdo a lo que hemos visto, que inclusive con mutaciones, o sea, esa resistencia a entricitabina, muy puntual M184V, parece que seguimos consiguiendo tasas de supresión virológica bastante buenas. Pues sí, habría que, personalmente creo que hay que esperar más tiempo para poder eh, eh, poder ampliar el espectro de uso de Biktarvy. Y creo que en primera instancia no me preocuparía tanto la resistencia a Bictegravir en primera línea. Me preocuparía probablemente la resistencia a otros componentes, como ya dijo Luis, ¿no? Bien. Y hay otra pregunta que dice, en un paciente que está usando abacavir, lamivudina, dolutegravir en supresión virológica desde hace varios años y reciente diagnóstico de hepatitis B, ¿se puede cambiar a Biktarvy con buenos niveles de seguridad manteniendo eficacia? Pues sí, ya vimos que tenofovir alafenamida comparado con tenofovir disoxifloxil fumarato tiene buena eficacia, mantiene la eficacia contra hepatitis B y VIH, inclusive más seguridad a nivel renal y óseo. Eso sí está demostrado. Entonces, sin duda, sí creo que puede ser muy buena opción, ¿no? Y sería mejor opción. Pues no sé si hay alguna otra pregunta que no hayamos contestado. ¿Alguien por ahí encontró alguna otra? Creo que no. Creo que No, ya estamos. no preguntas. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer los asistentes en vivo ahorita, que estamos todos. Si no, pues ¿nadie? ¿Nadie levanta la mano? Bueno, pues entonces damos por concluida la sesión. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que todo esto les sea de utilidad al momento de elegir la terapia antirretroviral de sus pacientes. Gracias por participar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Muchas gracias. Les recuerdo que la próxima sesión la estaríamos iniciando en Second Life a las 2:30, si no mal veo. No, 2:15, perdón, de la tarde. De nuevo en Second Life con la doctora Imelda Cantú. Gracias, los esperamos. Gracias, nos vemos más tarde. Hasta luego.